Medidas de dispersión para datos agrupados. Hola chicos. Vamos a hacer una breve explicación con un ejemplo. Bien, nuestro ejemplo dice entonces, luego de agrupar en intervalos de edades a los usuarios de un café internet, se completó la siguiente tabla. ¿Qué información tenemos en nuestra tabla? Tenemos unos intervalos de edades, quiere decir que hay personas entre 10 y 20 años, entre 20 y 30, 30 y 40, 40 y 50 y así hasta personas de 80 años. Luego encontramos una columna que es X, Y, recordemos que X sub Y es el punto medio de cada intervalo, quiere decir que el número que está en el centro entre 10 y 20 es 15, el número que está en el centro entre 20 y 30 es 25. El número que está en el centro entre 30 y 40 es 35 y así sucesivamente. Enseguida encontramos la columna de las frecuencias absolutas, quiere decir la cantidad de personas que hay en ese intervalo. Quiere decir que hay una sola persona entre el rango de edades de 10 a 20 años, 8 personas entre 20 y 30 años, 10 personas entre 30 y 40 años y así sucesivamente. Al final lo que vamos a encontrar es que tenemos 42 personas a quienes hemos clasificado en esa información. Aparece una columna también que dice XY por FI. Esos valores, recordemos que los obtenemos de multiplicar cada uno de los valores de XY por cada uno de los valores de FI. Para este caso, 15 por 1 es igual a 15. 25 por 8 es igual a 200 y así sucesivamente. Al final lo que vamos a hacer es sumar todos esos valores y vamos a obtener el resultado que aparece abajo, que para este ejercicio es 1820. Entonces con esta información lo que vamos a hacer es calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bien, lo primero que vamos a hacer o nuestro primer paso es calcular la media o promedio. Recordemos que la media o promedio para datos agrupados se calcula con la expresión sumatoria de todos los XY por FI sobre N. Entonces, como ya en la tabla tenemos la sumatoria lista, podemos decir que es sumatoria de 1820 dividido entre 42, que son las personas que clasificamos en la información. Al hacer esta división, entonces, tenemos que promedio es igual a 43.33. ¿De qué estamos hablando? De años. Bien, nuestro segundo entonces. Tenemos aquí entonces como segundo paso el cálculo de la varianza. Para calcular la varianza vamos a utilizar una expresión muy similar a la que ya usamos cuando teníamos datos sin agrupar. En este caso, varianza va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia y esa frecuencia la vamos a multiplicar por el XY y le vamos a restar el promedio y eso lo vamos a elevar al cuadrado sobre la sumatoria de las frecuencias. Entonces vamos a empezar uno por uno. Varianza es igual. El primer dato, la frecuencia era 1. El punto medio del primer dato era 15 y el promedio que nos dio 43.33 y eso lo elevamos al cuadrado. Más, en el segundo caso la frecuencia era 8. El punto medio era 25. Menos, ya sabemos que es el promedio y eso lo elevamos al cuadrado. Más, el 10 recordemos que es la frecuencia del tercer intervalo. 35 es el punto medio del tercer intervalo, le restamos el promedio y elevamos al cuadrado. Más, venimos con el cuarto dato, en el cuarto dato la frecuencia es 9, 45 es el valor del punto medio y 43.33 el promedio, todo elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que terminemos con todos los valores de los intervalos. Al finalizar eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de las frecuencias. La frecuencia del primer intervalo era 1, la del segundo 8, la del tercero 10, la del cuarto era 9, la del quinto intervalo era 8, la del sexto 4 y la del séptimo intervalo es 2. Vamos a ir haciendo las operaciones entonces y decimos que varianza es igual. Hacemos la resta de 15 menos 43.33 y eso nos da
menos 28.33 y eso lo elevamos al cuadrado. Vamos a dejar todas las frecuencias intactas y solamente vamos a hacer la operación que está dentro de los paréntesis. En el caso del segundo es 25 menos 43,33, eso da 18,33. 35 menos 43,33, eso da 8,33. 45 menos 43,33, eso da 1,67. Y así sucesivamente hasta que terminemos la resta de los valores que están dentro de los paréntesis, como ya les había dicho. Y cuando sumamos los valores de abajo del denominador nos da 42 y es exactamente el número de personas que se utilizaron para el estudio. Luego lo que vamos a hacer es potenciar. Entonces vamos a dejar nuevamente las frecuencias quietas, 1, y menos 28,33 al cuadrado da 802,58. 18,33 al cuadrado da 335,98. Recuerden que para elevar un número al cuadrado yo tomo el número y lo multiplico por el mismo. En el caso del que se está haciendo en este momento es 11,67 por 11,67 da 133,18 y así sucesivamente. Después de que ya se han hecho todas las potencias, ahí sí cada uno de esos valores va a entrar a multiplicarse por el valor de la frecuencia. Entonces 1 por 802 pues va a dar 802. 8 por 335,98, eso va a dar 2687,98. 10 por 69,38, eso va a dar 693,8. 9 por 2,78, eso da 2502 y así también, hasta que terminemos de hacer las multiplicaciones. Al final, 2 por 1002,98, eso es igual a 2005,96 y dividido entre 42. El siguiente paso es hacer la suma de todos estos valores. Entonces, cuando sumamos todos los valores, eso nos da 9183,33 y lo vamos a dividir entre 42. Al efectuar la división, tenemos entonces que nuestra varianza es igual a 218,65. El tercer paso es calcular la desviación estándar. Recordemos que para la desviación estándar lo que vamos a sacar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, vamos a poner dentro del radical el 218,65 y le vamos a sacar la raíz cuadrada y eso es igual a 14,78. Recordemos que el valor de la desviación estándar es la distancia que hay desde la media hasta el punto más lejano y por encima y desde la media hasta el punto más lejano por debajo. El cuarto paso entonces es calcular el coeficiente de variación. Para calcular ese coeficiente de variación vamos a tomar entonces la desviación estándar y la vamos a dividir entre la media. Para nuestro caso, nuestra desviación estándar ya dijimos que éramos 14,78 y nuestro promedio 43,33. Al efectuar esa división, simplemente tenemos que el coeficiente de variación es igual a 0,3412. El coeficiente de variación lo podemos expresar en forma de porcentaje, entonces es simplemente multiplicar por 100. Así que 0,3412 por 100 es 34,12%. Bien, ya para concluir y analizar toda la información que obtuvimos, entonces podemos decir que la desviación típica o la desviación estándar indica que en promedio los valores de la variable se desvían o se alejan aproximadamente 14,78 unidades. En este caso no serían unidades, sino serían años con respecto a la media. Entonces recordemos que nuestra media es 43,33. Entonces, a 43,33, si yo le resto 14,78, me van a dar 28,55 años. Y a esa media, si le sumo la desviación estándar, me va a dar 58,11. Recuerden que estamos hablando de edades. Y como los datos que estamos analizando están entre 10 y 80 años, que son los que aparecen ahí pequeñitos en nuestra tabla, se puede concluir entonces que los valores inferiores
a 28,55 años y los superiores a 58,11 años son los datos más lejanos de la media. Listo, chicos, entonces esto es todo por hoy. Espero que haya quedado muy claro y puedan hacer su actividad. Un abrazo.